Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano de Sarchí. Nos alegra tenerte con nosotros. Esperamos que la prédica de esta semana sea una gran bendición para tu vida. Dios es bueno en todo momento. Hoy vamos a compartir o vamos a seguir compartiendo una serie de temas que tienen que ver con el caminar con el Espíritu Santo, ¿sí? Todo tiene que ver con la búsqueda suya y mía incesantemente para que seamos siempre llenos del Espíritu Santo. Y es que todo avivamiento que ha surgido a través de los tiempos ha tenido que ver con la búsqueda de alguien de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, recuerdo yo hace algún tiempo atrás, había podido estar, no sé, algunos de acá que han visitado la bella, vamos a ver, algunos han ido a Guatemala y han podido visitar Quetzaltenango, que es una bella ciudad donde también se encuentra un centro cristiano. El centro cristiano es de Quetzaltenango, y los hermanos muy gentilmente nos llevan a veces cuando hemos ido a dar, como dicen, un ride, un tour por el lago Guatemala. Y entonces para los creyentes casi que imperdible no es ir a Tikal, aunque puede ir a Tikal, o a Antigua Guatemala. También puede ir a Antigua Guatemala, donde se firmó el acta de independencia, todo eso está bien, pero imperdible para uno como creyente estar en Quetzaltenango, en Xela, y no ir a una ciudad que fue transformada por el Espíritu Santo a través de un avivamiento. Y yo lo he comentado en algunos otros momentos, se llama Almolonga, así se llama, Almolonga. Y Almolonga, allá por los años 70 y de ahí para atrás, fue una ciudad, siempre una ciudad pequeña, agrícola, pero una ciudad llena de violencia, una ciudad llena de alcohol, una ciudad llena de ocultismo, brujería, ¿verdad? Ellos tenían, eran muy violentos, aún los hombres con sus mujeres, porque además en gran parte de Latinoamérica, no solo en el caso de ellos, la cultura machista es bastante predominante. Y en el caso de nosotros, gracias a Dios, se han ido rompiendo esquemas, aunque todavía queda mucha cosa por ahí. Precisamente en esa ciudad había mucho machismo. Y entonces los chapines de Quetzaltenango, los chivos, como le dicen, ellos eran buenos para tomar. Se tomaban todo el alcohol que podían como si se fuera a acabar. Y se volvían personas violentas. Algunos amanecían en los caños, amanecían mal y practicaban mucho el consultar no sé, la magia negra, la magia blanca, todo lo que usted pueda imaginarse, todo eso, porque además lo disfrazan como algo cultural, como algo maya. Entonces, aunque no todo lo que tiene que ver con la cultura maya tiene que ver con brujería y de todo, pero sí, todavía usted va a Guatemala y en los lugares altos se encontrará personas que están ofreciendo sacrificios, y eso se da. Entonces, en este lugar comenzó por allá el 1974, en esta comunidad, comenzó un pastor llamado Mariano, que tenía una iglesia que se llamaba la Iglesia del Calvario, ¿verdad? Él comenzó a buscar de Dios. Recuerden algo, un avivamiento comienza primeramente en nuestras vidas. Un avivamiento comienza primeramente el Espíritu haciéndonos ver, el Espíritu Santo haciéndonos ver cuán miserables somos nosotros. Cuánto nosotros necesitamos volvernos al Señor día a día y arrepentirnos de todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces él comenzó a buscar de Dios y se fue juntando toda la congregación, hacían ayunos. Cuando yo estuve allá era interesantísimo ir por toda la ciudad de Quetzaltenango y llegar a Almolonga y ver mucha gente bajar de las montañas, pero no de ofrecer sacrificios a ídolos o qué sé yo, sino que era gente que 24/7 iban a orar a las montañas, a buscar de Dios. Y vieran qué tremendo, porque en esta ciudad este pastor comenzó con su iglesia y se fueron sumando algunas otras congregaciones y provocaron que algo sucediera en el mundo espiritual. Entonces esta ciudad fue transformada por el Espíritu Santo y por el arrepentimiento de unos
que nosotros debemos aprender que nosotros deberíamos de orar siempre, tanto por nuestros pecados, pero también además por los pecados de nuestra ciudad, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor por los pecados de nuestra ciudad, pero también de nuestro país. Eso haciendo nuestros pecados los de ellos también. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, que aquel que es fornicario, aquel que es adúltero, aquel que peca mintiendo y haciendo todo lo que sea, ese también es mi pecado, porque vive en nuestra tierra esta bella ciudad llamada Sarchí. ¿Cuántos creen que debemos orar pidiéndole perdón al Señor? Debemos orar para que esta ciudad sea transformada, no por una religión, sino por el poder del Espíritu Santo, y que nos volvamos a Cristo Jesús. Amén. Entonces este hombre comenzó a orar y se empezaron a juntar muchas personas, a tal punto que esa ciudad comenzó a ser transformada. El 90% de la población se convirtió al cristianismo. Entonces esa fue la transformación de las personas, pero todavía hasta la fecha usted va a esos lugares y se encontrará ya no digamos un restaurante, y ya no se llama Jin Wang Gu, sino que se llama El Señor Viene Pronto, por decir algo. ¿Sí me estoy dando a entender? Emanuel, Dios con nosotros. Empiezas a ver, no sé, nombres como Osana. Todo fue transformado, hasta los rótulos empezaron a cambiar, porque la gente había tenido una transformación interna tan real que todo comenzó a ser transformado. Pero además los hombres que golpeaban a sus mujeres dejaron de hacerlo, porque entendieron que eso no es el propósito de Dios, sino que el Señor nos llama a los varones a tratar a las mujeres como vaso más frágil, amarla, respetarla, cuidarla, protegerla. Pero también la mujer entendió que la mujer debería ser una persona que respeta y que honra a su esposo. Hola. Algunas cuando estaba diciendo lo de los hombres, ¿verdad? Todas así. Entendió, ¿verdad? Y con una risilla así, pero ahora ya las vi como más serias. Pero no, eso es de doble vía, ¿sí? Entonces así es como se da realmente que nosotros podamos respetarnos, amarnos y cumplir el propósito de Dios. Esta ciudad fue transformada a tal punto que aún la tierra fue bendecida. La conocen como el huerto de las Américas. Gente que se dedica a la agricultura a nivel mundial iban a esta ciudad porque algo sucedió. Yo no les estoy exagerando, yo estuve ahí y oiga, fui al mercado cuando ya se había acabado prácticamente todo, así como cuando usted va a la feria de aquí que dura como, no sé, como 4 horas, ¿verdad? No sé cuánto dura, porque una vez llegué a las 10 de la mañana y ya no había casi nada. Pero oiga, llegué como así, como llegar a las 10, 11 de la mañana a la feria de Sarchí, y encontré un repollo que era como de este tamaño, no les exagero. Encontré una zanahoria que era como de este tamaño, era algo exagerado. O sea, los frutos que da la tierra de ahí eran completamente extraordinarios, y fue porque ellos se volvieron al Señor y el Señor empezó a bendecirlos. ¿Por qué digo esto? Porque digamos que aquí sea el límite de una ciudad y de la otra, de Almolonga y la otra no me acuerdo cómo se llama, para allá o para allá. Aquí todos los frutos y la abundancia que les estoy mencionando. Y de este otro lado del río, donde comienza el otro pueblo, los frutos normales, como los que usted se encuentra en la feria del agricultor. Hay una diferencia en Almolonga y hay una diferencia aquí. Hay una diferencia cuando somos verdaderamente hijos de Dios que caminan en el propósito de Dios, y cuando nosotros vemos a otras personas que están llevando palo, que están llevando su situación, pero que no los vemos tan bendecidos. ¿Sí me estoy dando a entender en esta mañana? Entonces, esta gente fue transformada, esta gente fue bendecida. Gente que a veces tenía que alquilar un camión para sacar cebolla, porque producen cebolla en cantidades enormes, sacaban 2 carros de cebolla a la semana. En el tiempo que yo fui, sacaban 40 camiones de marca Mercedes-Benz. ¿Por qué tiene que ver la marca? Porque ya ellos no alquilaban, ellos compraron sus propios camiones. Yo no sé si usted está tan alarmado como yo, pero eso solo lo puede producir el Señor. Gente que usted ve sencilla, humilde, campesinos, teniendo toda la riqueza que tienen ahora, porque fueron transformados por el poder de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema que vamos a compartir en esta mañana? Todo
tiene que ver todo. Porque cuando nosotros decidimos buscar del Señor de una forma honesta, de una forma sincera, no religiosa, todo encuentro con el Señor va a causar una transformación en nosotros. Si usted dice que se encontró o tuvo un encuentro con el Señor y algo no sucedió en su vida, eso fue solamente un evento, eso solamente fue una vivencia, o como dice un canto, una experiencia religiosa. ¿Sí? Un salmito. Entonces, hoy estamos aquí para continuar este tema que hemos titulado La adoración rompe cadenas. Adorar viene del griego proskineo. La palabra adorar viene del griego proskineo y significa postrarse delante o arrodillarse delante. Y los hijos de Dios, porque podemos postrarnos delante de cualquier cosa, pero los hijos de Dios, usted y yo, no nos vamos a postrar delante de nada, ni de problemas, ni de situaciones adversas. Nosotros solamente nos postramos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la diferencia. No importa lo que estemos viviendo. Yo no estoy diciendo que no es interesante, que realmente no importa del todo. Estoy diciendo, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que sí estemos viviendo, eso es real, ahí está. Pero no nos vamos a postrar a ese problema, a esa situación, a esa enfermedad, a eso que nos es contrario hoy. Hoy nos vamos a postrar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores para adorarlo además a Él. En las últimas semanas, como decía, hemos venido hablando temas que tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo y la importancia de mantener vivo el fuego que Él ha traído a nosotros cuando nos convertimos al Señor. La semana pasada estuvimos viendo acerca del ejemplo de David, que David fue un hombre que la Biblia lo menciona como el hombre conforme al corazón de Dios. Oiga qué título más fuerte, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David, vimos hace algunos días atrás, 7 días atrás, que David perdió una de sus batallas más importantes porque delegó lo que no tenía que delegar. Es decir, había una posición que Dios le había dado a David para que él la ejerciera, y él se la delegó a uno de sus capitanes, de sus generales, para que fuera, y él se quedó en la casa haciendo algo que no tenía que quedarse haciendo, palaciando. Es decir, quedarse por el palacio, dando vueltas, teniendo tiempo de ocio, haciendo cosas que no tenía que hacer y viendo cosas que no tenía que ver, para que la postre cayera en la batalla más fuerte de su vida en los brazos de Betsabé. Y dijimos hace 8 días que la culpa no era de la mujer, la culpa fue del que vio. Porque siempre lo he dicho, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mí. ¿Podemos evitar eso? Hay zanates que dan vueltas, hay pájaros, hay golondrinas que son muy territoriales. En mi casa hay unos hoyitos en las partes de Perling, y hay unas golondrinas que hacen sus nidos ahí. Y cuando uno apenas se acerca, ellas son territoriales, se vienen y es como para que uno se asuste y se vaya, porque ellas tienen temor que uno saque seguramente sus polluelos o no sé. Pero entonces nosotros debemos entender que los pájaros vuelan sobre nosotros, pero sí podemos, lo que no podemos evitar es que vuelen, porque ahí están ellos, a no ser de que tengamos una escopeta y mucho pulso para estar sonándonos a todos los que vuelan. Pero lo que sí podemos evitar es que ellos hagan nidos sobre nuestra cabeza. Hola. ¿Sí? Entonces, hay pensamientos y hay cosas que vienen a nuestras vidas. No podemos evitar que vengan, porque para la palabra de Dios, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cierto? ¿Cuántos tenemos a veces aflicción en este mundo? ¿Cuántos tenemos pruebas en este mundo? Tenemos, y eso va a estar ahí. Dice, pero tranquilos, versión Ignacio Víquez 2026. Tranquilos, yo ya vencí al mundo. No se turbe vuestro corazón, yo ya vencí, es lo que dice el Señor. Entonces nosotros debemos entender que a David le pasó esto. Vio los pájaros volar, vio que venían, vio que recogían hojitas y pedacitos de raíz y de todo,
y le estaban poniendo en la cabeza. Y él dice, ay, qué lindo, ¿verdad? Se está cayendo este pedacito, vamos a seguirlo poniendo aquí. Vamos a hacerle un entrelazo para que... Y cayó. ¿Y saben qué es lo peor? Que no solamente lo afectó a él, como dijimos hace 8 días, sino que afectó todo su entorno. Hoy vamos a ver una historia que también afecta a todo el entorno. Porque casualmente fue afectando el entorno, pero de una forma no positiva, no buena. Pero el que vamos a ver hoy, y en condiciones diferentes, porque no estaba en un palacio como en el caso de David, sino que estaba en condiciones verdaderamente difíciles. Esta persona o estas personas de las que vamos a hablar en esta mañana afectaron todo su entorno, pero de una forma muy diferente, muy positiva, y es la que usted y yo hoy debemos comprender, entender y empezar a caminar sobre eso. Como les dije, nosotros no nos vamos a postrar sino delante de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, sin importar qué tan grave es lo que estamos pasando, porque cuando el pueblo de Dios adora a Dios, cosas grandes suceden. Amén. Entonces hoy vamos a concentrarnos en aquel pasaje que se encuentra en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Usted lo va a poder leer del 18 en adelante o más atrás si usted quiere, pero vamos a ver un poco del 22 en adelante. Voy a leer todo este pasaje y luego lo desglosamos un poquito. Les aseguro que vamos a salir de aquí a la hora que usualmente nos vamos. Entonces dice la palabra del Señor de la siguiente forma en el 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron, que los azotaran mucho. Escuche una cosa aquí, voy a hacer una pausa porque se me olvidó decirles esto. Antes de estos pasajes se encuentra una muchacha que tenía un demonio, un espíritu de adivinación. Les generaba mucha plata a sus amos, porque ella adivinaba las cosas. Entonces decía, Alejandra, el próximo mes vas a ir a Europa, propiamente vas a estar en Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte. Y oiga, la pegaba, y ella, oiga, que dice amén, pero era un espíritu de adivinación. Pero era tan así, tan convincente que la gente acudía a que la muchacha le dijera, pero no era así como de gratis, ¿verdad? Como cuando usted en la iglesia busca a uno de los líderes y le dice, necesito un consejo, y no le cobra un 5 por el consejo, porque lo damos por gracia, ¿verdad? Sino que el dueño de esa mujer decía, ok, 5 minutos para que le adivinen algo, tiene que pagar tanto dinero. Entonces se estaban haciendo ricos, y entonces esa muchacha venía detrás de Pablo y de Silas y empezaban, ojo, lo que hay que tener cuidado es con esto, por eso me detuve en toque, porque no todo lo que parece que es de Dios es de Dios. Oiga lo que estoy diciendo, porque en algún momento dije, hoy las iglesias, muchas iglesias y muchos hermanitos de las iglesias están siendo pastoreados por internet, con pensamientos, cosas que se dicen ahí y los agarran y dicen, amén. Porque nosotros pensamos que todo lo que está ahí y que dice y habla de Dios, todo está bien, y no es así. Esta mujer venía detrás de ellos y decían, Pablo y Silas, voy a ponerlo así en esta versión, ¿verdad? Dice, Pablo y Silas son siervos del Dios Altísimo. Ellos son siervos del Dios Altísimo. Aquí vienen con buenas nuevas, siervos del Dios Altísimo. ¿Se parece eso como cuando a Jesús también le empezaron a decir, Él es el Hijo del Dios vivo? ¿Se recuerdan? En ambas ocasiones fueron reprendidos los demonios. ¿Saben por qué? Porque el diablo lo que quiere muchas veces es que no distingamos en qué es de Dios y qué sí es de Dios. Entonces trae confusión. Si ese espíritu está diciendo que ellos son siervos de Dios, cuando ese espíritu viene y dice otra cosa, dice, mira, si ella lo profetizó, ella lo dijo, entonces es similar a esto, y mucha gente está media zancochada en las iglesias. ¿Sí me estoy dando a entender? En ese contexto, Pablo viene y reprende porque ya estaba cansado, y además posiblemente estaba esperando el tiempo de Dios para reprender a ese espíritu. Y entonces, si usted va a la historia, dice que reprendió al espíritu y lo dejó en ese momento a esa mujer, y los dueños de esa mujer, suena un poco raro, pero así era, dejaron de percibir el dinero. Entonces fueron donde los magistrados, donde las personas que gobernaban, y le dijeron, esta gente nos echó a perder el business y nosotros no creemos lo que ellos creen, y vinieron y hicieron algo, y
estamos perdiendo dinero. Entonces los tomaron y dice que les rasgaron las ropas. Ahora sí, ahí en el 22, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Oiga, como si fueran, ¿verdad?, criminales, así como que va a ser la cárcel de El Salvador, ¿verdad?, que los mandaron, pero así súper seguros, ¿verdad?, no se pueden escapar. Dice en el 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. ¿Qué es un cepo? El cepo es una estructura usualmente de madera, puede ser también hasta de metal. En el caso de los ganaderos usan un cepo para que las vacas entren y puedan ser ordeñadas, y le hacen con una cuestión magistral para que no puedan echarse para atrás y salirse. En el caso de los prisioneros tenía que ver con manos o con pies, y les aseguraban para que no pudieran escaparse. Entonces dice en este caso que a ellos les aseguraron los pies, ¿verdad? Y posiblemente, al igual que los otros presos, les aseguraron también las manos con cadenas. Pero entonces estamos aquí en el cepo, entendiendo que ellos estaban sufriendo mucho, porque no solamente les volaron garrote, sino que ahora les están poniendo en el cepo y también cadenas, y los maltrataban. Entonces dice en el 25, pero esto se trae abajo todo. Pero dice, pero a medianoche se encontraba Pablo y Silas. Silas era un discípulo también, no era la doña, ¿verdad? Él no era casado, porque algunos dicen, Silas era la señora de Pablo. No, era otro discípulo. Entonces dice que a medianoche empezaron a quejarse, decirle, Señor, estábamos predicando y haciendo todo esto. No dice eso. Dice que empezaron a orar Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Los presos estaban escuchando. ¿Ven la diferencia de David y ven la diferencia en este caso de Pablo y Silas? Aquella gente estaba siendo afectada positivamente, espiritualmente. Entonces dice, y los presos los oían. Entonces, vean qué interesante. Al inicio de la serie dijimos, cuando vino el Espíritu Santo sobre aquel aposento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? En un de repente. Diga conmigo, de repente. De repente. Dice entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y 7 horas después, y al instante, se abrieron. Esto es como cuando usted agarra un sobrecito de fresco, de esos que vienen en polvo, lo echan en el agua, le da vuelta y al instante usted tiene un fresco. Pero este no era cualquier fresco, es el fresco del Espíritu Santo. Dice entonces, al instante se abrieron todas las puertas. Escuche, todas las puertas, no solo la de Pablo y Silas, todas las puertas, y las cadenas de quienes, de todos, se soltaron. Dice entonces que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Dice, sacó la espada. Porque aquí hay algo importante. Si a él que le habían encargado cuidar de esos presos, y esos presos se iban, se escapaban, él era digno de muerte, lo iban a matar de todas formas. Entonces él saca la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vean cómo afecta cuando uno está haciendo las cosas para Dios y postrarse ante el Señor y caminar para Él, buscar la dirección, entregarle todo, porque ellos estaban en una situación bien complicada, pero ellos vinieron y empezaron a orar. Dice entonces el 29, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué diferencia de esto de mandar a matar al esposo de la que vea? Poquillo de diferencia, ¿verdad? Entonces dice, ellos dijeron,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron ¿de qué? De la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, oigan, después de que los habían azotado de todo, dice que los sacó del lugar, los llevó a su casa y les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, es decir, les puso comida también además, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando nosotros solamente nos concentramos en los problemas, en las cosas que estamos viviendo, no va a suceder esto. No va a suceder esto, porque estamos nosotros quejándonos constantemente de todas las cosas. Pero cuando nosotros nos rendimos, no ante el problema, sino nos rendimos ante el Dios Todopoderoso, cosas grandes comienzan a suceder. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a levantar la mirada hacia el Señor antes de que nosotros estemos postrados ante las circunstancias que día a día nos vamos a topar. Número uno, en esta mañana voy a tocar 4 puntos en esta mañana. Y el número 1 es: la adoración no depende de las circunstancias, o no debería depender de las circunstancias, sino de la revelación de quién es Dios en nuestras vidas. El versículo 25 de lo que acabamos de leer dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Medianoche, todo garroteado, posiblemente sin comer, posiblemente sin ropa, porque dice que les rasgaron las vestiduras, posiblemente estaban en boxer. Yo no sé, pero yo me lo imagino así, ¿verdad? Estaban ahí en boxer o ahí en unos taparrabos, no sé lo que usaban, y posiblemente dice que estaban en la cárcel de más adentro. En el de más adentro, posible hasta más frío, menos limpio, si era que lo limpiaban, no sé. Dice que estaban metidos ahí con los pies atados y las manos atadas. Y otra cosa que quiero resaltar es que posiblemente no sabían si iban a vivir para contarlo. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, ellos estando ahí, como los tenían para que no se escapara, es posible que ya existiera hasta una orden para acabar con sus vidas al día siguiente. Entonces ellos están ahí, y aún así, en medio de todas esas cosas, estaban adorando y orando a Dios. ¿Cuántos hemos pasado una situación de esas? Posiblemente usted no haya estado en una cárcel, atado de esa forma, qué sé yo, pero posiblemente, y hoy que estamos aquí, su cárcel, su cepo, la seguridad que han puesto sobre usted en una situación de estas para que no se escape el enemigo, pueda ser diferente, pero que posiblemente hoy estemos atados o estemos viviendo una situación donde estemos realmente aprisionados en un lugar, en una situación X o Y de nuestra vida, y que la estamos cargando no de un día para otro. Hace mucho tiempo usted está cargando con eso. Y esta mañana este mensaje tiene que ver con usted, sí, con usted. Ese mensaje tiene que ver conmigo, sí, claro, conmigo. Porque yo necesito ser libre de todas aquellas cosas que el enemigo quiere traer a mi vida para que yo no pueda disfrutar de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios, pero además que yo no me postre ante el Rey de Reyes y Señor de Señores para adorarlo a Él, porque Él es el único que merece toda gloria. La mayoría de nosotros muchas veces espera que la situación cambie para así adorar a Dios. ¿Cierto o no? Esperamos que todo mejore, y entonces ahora sí vamos a dar testimonio, entonces ahora sí vamos a darle gloria a Dios porque hizo un gran milagro. Miren, deberíamos nosotros siempre de darle gracias a Dios antes de que suceda. Decirle: Señor, gracias por este regalo que me estás dando de esta casa nueva. ¿Cuántos han tenido problemas con tener una casa o tener una casa propia? Yo en algún momento la tuve,
Lo tuve y les dije, creo que hace 8 días, hubo gente, inclusive alguien de Dios que me dijo, después de los 40 difícilmente va a tener casa, y por la gracia de Dios ya tenemos la segunda. Yo espero ya no tener la tercera, porque qué difícil está moviéndose, ¿verdad? Pero Dios en su amor y en su misericordia hace que las cosas sucedan. Y les cuento esto porque nosotros en Acerrí, yo me vi en un momento caminando por los aposentos de mi casa sin que estuviera construida. Yo la vi, yo la visualicé juntamente con mi esposa y pude caminar y digo que gracias a Dios por esta cochera, gracias a Dios por estos 2 baños, gracias por esta sala, por este comedor, gracias a Dios por todo esto. Y ya cuando sucedió, ya eso sucedió porque tenía que suceder según los propósitos y planes de Dios. Así que camine, no le crea a las circunstancias, no espere que todo cambie para adorar a Dios, comience a adorarlo ahora mismo, comience a adorarlo. La adoración genuina no nace en una vida perfecta o de una vida perfecta, sino más bien que nace de un corazón convencido de que Dios está sentado aún, sigue sentado y seguirá estando sentado en su trono. Él es el Dios todopoderoso, es el que puede hacer todas las cosas y que además que sucedan en su tiempo y en su momento. Dice la palabra de Dios, este versículo usted lo ha visto, lo ha recitado, lo ha hecho suyo muchas veces quizás, está en Habacuc capítulo 3 y verso 17-18, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Usted y yo debemos ser gente que camina por fe, no viendo las circunstancias, no viendo lo que está sucediendo. Camina por fe, créale al Señor, confiese con su boca que usted es un hijo de Dios, no que es el favorito de Dios, nadie es favorito de Dios, pero que cuenta con la gracia, con la misericordia de Dios, y eso hace que el favor de Dios esté con usted. Porque el Señor, dice el Salmo, que el Señor nos rodea como con un escudo, con su favor. Créase que usted es una persona bendecida por Dios y que todas las maquinaciones del enemigo no van a poder prevalecer contra ti, porque tú eres una persona que depende del Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 34 verso 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Pastor, ¿por qué recita tantos versículos bíblicos? ¿Por qué nos anda allá para acá? Porque no es mi palabra la que te va a transformar, es la palabra de Dios. Yo no vengo a dar una charla en esta mañana, yo no vengo a dar aquí un mensaje a la conciencia o tratar de inspirarlos con algunas frases. Yo vengo a proclamar la palabra de Dios. Y es por eso que tengo que recitar la palabra bendita, porque ella es la que va a causar un efecto en ti. Según Isaías dice, la palabra dice que es enviada con un propósito y que va a regresar con el propósito por el cual la envía el Señor. Dijimos hace 8 días, es como que el Señor tiene un boomerang y tira el boomerang, hace el efecto allá y regresa con el propósito por el cual envió el boomerang. ¿Cuántos se alegran de eso? Yo creo que Dios está transformando vidas hoy y que Dios quiere hacer un milagro a veces en nuestras vidas, de transformarnos de una forma como antes no la teníamos. La verdadera adoración no espera que cambie la tormenta, sino que convierte la tormenta en un altar para adorar a Dios. Hay una frasecilla por ahí que la pegan en los carros que decía: no le digas a la montaña, ¿cómo es? No le cuentes al Señor de tus problemas que son como una montaña, algo así, ya se me olvidó cómo es, sino háblales a la montaña de cuán grande Dios tienes. Eso es lo que tenemos que hacer. El enemigo siempre nos va a presentar un problema grande. ¿Cuántos tienen hoy un problema grande? ¿Han escuchado ustedes una frase que dice que a gente buena, aunque la palabra de Dios dice que no hay nadie bueno, pero que a la gente buena, a la que no anda haciendo daño, le suceden cosas malas? Hay momentos donde nosotros no estamos haciendo daño a nadie, nosotros estamos buscando el bien y orando y de todo, y nos suceden cosas
que parecen ser no cosas buenas. Pero ¿saben qué? Esas cosas nos ayudan a crecer, a madurar, a entender que nuestra plenitud no depende de las cosas, sino que nuestra plenitud depende de Dios. Número 2, cuando adoramos, dejamos de mirar la cárcel y comenzamos a mirar a Dios o al Dios que tiene las llaves de esa cárcel. Las cadenas y el cepo no eran el centro de atención de Pablo y Silas. El centro de atención de ellos era el Dios en el que habían creído, y por eso están adorando, por eso están exaltando al Señor en medio de toda la situación. Y muchos de nosotros vivimos hablando más de los problemas, de las situaciones, que de la fidelidad de Dios. Yo no sé si el Señor te está hablando en esta mañana, pero yo fui, y espero no ser más, fui una persona que se queja de todo. Yo sé que a ustedes no les pasa porque ustedes tienen la cara de santidad y gente que depende mucho de Dios, pero ¿cuántos, por ejemplo, en estos días? Ayer cayó un aguacero aquí que parecía el diluvio final cayó un aguacero. Y entonces ya nosotros empezamos, ¿pero qué es este aguacero, Señor? Detén el agua. Pero en los días anteriores, que estaba haciendo un calor infernal, ay, Señor, manda algo de agua porque qué caliente que está esto. ¿A alguien le ha pasado eso? No tenemos toda la comidita en la alacena y tenemos que sobrevivir con pan a veces añejo, reciclado, con unos atunes que tienen no sé cuántos años de estar guardados. Y entonces empezamos a clamar, Señor, ya estoy hasta aquí del pan añejo, Dios, y de ahí aquel hermanito me trae, pero es la comida que le sobró, y empezamos a quejarnos, ¿verdad? Porque no teníamos comida y ahora nos traen. Pero si tenemos abundancia, hay que tirar, todo esto se me va a echar a perder. Empezamos a quejarnos de todo, ¿o no le pasa? No tenemos ropa, Señor, por favor, dame ropa, aunque sea de marca. Sí, les parece chistoso, pero una vez íbamos a bendecir a alguien allá en un barrio que vivíamos nosotros en Heredia, y dice, la bendecíamos, era una familia, y entonces pasó la señora y un día dice, ¿no tendrá un pantalón que le sobre a su esposa, aunque sea Levi's? No estoy mintiendo, en serio, nosotros no usábamos Levi's, y ella quería Levi's, y le digo, no, lo que tenemos es marca Pato. Entonces vivimos quejándonos, no bendecimos al Señor por lo que sí tenemos. A ver, yo quiero animarle para que usted bendiga al Señor por el trabajo que sí tiene, que usted bendiga al Señor por la esposa que sí tiene, amada, que usted bendiga al Señor por su esposo que sí tiene, que bendiga a esos hijos que usted sí tiene, aunque sean un terremoto, una dinamita, bendígalos, porque hay gente que no puede tener hijos y desearía tener a esa dinamita de hijo que tiene usted. Ya deje de quejarse. Si tiene pelo, qué montón de pelo. Si no tiene pelo, qué poco pelo. Hola. Debemos no ver los problemas, sino ver al Dios que puede resolver nuestros problemas. El enemigo siempre va a querer que nosotros fijemos la mirada en nuestra prisión, en nuestro calabozo, en nuestro cepo, en nuestras cadenas. En vez de que le pongamos nosotros atención al enemigo, pongámosle atención a lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos, y es que fijemos nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de todas las cosas. Es ahí donde tenemos que poner nuestra mirada. Isaías capítulo 26, verso 3 dice, tú, hablando del Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ¿qué? En ti persevera. No importa lo que esté sucediendo, si nosotros estamos perseverando en el Señor, nuestros pensamientos están puestos en Él, las cosas van a cambiar sí o sí. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él, lo demás es historia. Y déjenme decirles esto, tengo que mencionarlo. Pedro, cuando caminó por las aguas, que las aguas representan todo el caos. Ellos estaban, acuérdense, en una barca y la noche era avanzada.
y había una tormenta. Pedro, siendo pescador, ¿cuántas tormentas pudo haber tenido en la vida? Pero pareciera ser que cuando uno entrega la vida a Jesucristo, como que las cosas se ponen un poquillo más feas, ¿verdad que sí? ¿A cuántos les ha pasado eso? Y hay gente que no quiere venir a los pies de Cristo porque dice, es que las cosas se ponen más feas. No es que se ponen más feas. El enemigo trata que nosotros las veamos bien feas para que nosotros no nos acerquemos al Señor. Pero es más fácil hacerle frente a nuestras tormentas con el Señor que sin Él. Entonces Pedro está en media, ya amaneciendo, tercera vigilia, y está la cuestión como una mecedora haciéndose para todo lado. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Qué son las aguas? Es la tormenta que él está viviendo. Y el Señor le dice, bájese. Y entonces él comienza a caminar en las aguas que lo estaban atribulando. Mientras tenía puesta la mirada en Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando él comenzó a quitar la mirada y ver los vientos, dice, esto no es posible. Comenzó a hundirse. Si usted y yo tenemos la mirada puesta no en las circunstancias, no en las cosas que nos están atormentando, sino la mirada en Cristo Jesús, quiero decirle que usted no se va a hundir, usted va a ser sostenido por el Señor, usted va a ir caminando para donde Jesús. Y si le ha pasado, le va a pasar que quitó la mirada de Jesús en algún momento, haga la que hizo Pedro, no se la juegue, dígale, Señor, socórreme, por favor te lo pido, y el Señor va a tomarte, te va a asear de los brazos, se lo va a echar al hombro y lo va a llevar a un lugar seguro. No tenga pena, pero camina, no dude, hombre o mujer de poca fe. Hoy quizás muchas cárceles en nuestra vida siguen cerradas, porque nuestros ojos permanecen puestos en ellas, no en Dios. Le animo a que tus ojos estén puestos siempre en Jesús. Y quiero darte una frase en esta mañana. Lo que ocupa tu atención termina gobernando tus emociones. Todo comienza con un pensamiento, lo dijimos hace 8 días. Un pensamiento, un sentimiento, una palabra, accionamos un resultado. El diablo va a venir a poner pensamientos para que la atención suya esté puesta en ese pensamiento de temor, de terror, y que comiences a girar sobre eso y vas a tener un resultado con base a ese pensamiento. Pero si nuestro pensamiento está puesto en lo que la palabra de Dios dice, como hijos de Dios, herederos y coherederos de las bendiciones de Él, nosotros no vamos a tener miedo, porque al final el Señor tiene control de nuestra vida. Y cualquiera que sea la situación, sea enfermedad o sea cualquier cosa que aún pueda atentar con nuestra vida, lo peor que nos puede pasar, si se puede decir peor, es que nos vayamos con el Señor al cielo que Él fue a preparar, a la morada que Él fue a preparar. Así que ni la muerte tiene que tener señorío sobre usted, porque no lo tiene. Jesús ya venció. Entonces, si usted se tiene que morir hoy, take it easy, no tenga temor. Dios tiene el control de todas las cosas y ya va a dejar de sufrir, ya va a dejar usted de sufrir. Ahí sí es cierto que pare de sufrir. No tengamos temor. Número 3, la presencia de Dios tiene el poder de sacudir aquello que usted y yo, nosotros, no podemos mover. Hechos capítulo 16, que es el que estamos en esta mañana, pero en el verso 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No dice que Pablo y Silas estaban allá con un pedazo, unas piedras, viendo cómo golpeaban las cadenas, viendo a ver cómo se quitaban los cepos. No dice que hicieron eso. Todo se rompe por la adoración y dependencia del Señor. El Señor de repente, esas cosas creativas que hace el Espíritu Santo, de repente viene y empieza a mover todo. Es más, hasta ni lógica tiene.
Usted dice, bueno, ve que fue un terremoto y era un lugar sísmico. Ellos están en la ciudad de Felipo y dice, es un lugar sísmico, aquí como en Costa Rica, vas allá, se ríe, allá hay fallas por todo lado. Es normal que tiemble. Pero todavía no tiene lógica que aunque estuviéramos en una tierra como esta, que hay fallas y tiembla, no le veo la lógica cómo se van a abrir las cadenas y cómo se van a abrir las puertas, si más bien eso a veces se traba. No sé cómo se van a abrir los cepos. Eso sucedió porque el Espíritu de Dios, que además es creativo, hizo eso para que toda la gente alrededor supieran que era una manifestación de Dios. La gente que está a su alrededor va a ver que el problema que usted tiene hoy, esa cadena que usted está experimentando hoy, esa cárcel donde estás metido hoy, cuando el Señor haga lo que Él va a hacer, si usted depende de Él, va a decir, esto tuvo que haber sido un milagro. Esto no pudo ser un esfuerzo de hombres, esto tuvo que ser el Señor mismo que vino a rescatarlos. Pero usted tiene que creerle al Señor, usted tiene que creerle en esta mañana al Señor. Ellos no rompieron las cadenas, fue algo divino lo que sucedió ahí. Hay situaciones que el esfuerzo humano no puede cambiar, pero sí una vida llena del Espíritu Santo, rendida en adoración, abre espacio para que Dios haga lo imposible. Y quiero decirle que las circunstancias no siempre cambian antes para que lo adoremos a Él, sino que muchas veces, como decía anteriormente, debemos adorarlo y las circunstancias van a cambiar. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No importa, lo que estamos hablando aquí es que posiblemente hoy, inclusive en nuestras cárceles, hayan personas que están cumpliendo una condena y aunque están en un espacio limitado, es posible que hayan entregado su vida al Señor en esas condiciones. Y eso no dice que no sean libres, porque la libertad tiene que ver más con la parte interna que con la parte física. En este caso tuvo que ver con las dos. Pero quiero decirle que en esta mañana podemos experimentar libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Salmo 22, verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Sarchí. Él habita en medio de las alabanzas y de la oración que usted ofrece a Él, tanto aquí como en su casa, tanto aquí como en su trabajo, tanto aquí como en las calles, donde quiera que usted vaya. Si usted está ofreciendo sacrificios de alabanza, de oración, Él habita en medio de ti. La adoración no obliga a Dios a actuar. No es que le vamos a hacer aquí una llave al Señor y Señor, a ver, estoy adorándolo, ahora sí, suelte, suelte. No, a Dios no lo vamos a llevar con esa trama, diría alguien, ¿verdad? No lo vamos a llevar, dice, no obliga al Señor a actuar, pero crea un ambiente donde el corazón reconoce su soberanía y descansa en su poder. Dios puede hacerlo todo. Decía Sadrach, Mesach y Abednego, el Señor puede liberarnos de este horno, pero sepa que si no lo hace, no hay ningún problema. ¿Puede el Señor liberarnos de la cárcel, de la situación que estamos viviendo? Lo puede hacer. Pero aún si no lo hace, nosotros podemos seguir adorándolo, podemos seguir diciéndole, tú eres el Rey y Señor. Y vean qué importante que es manejar las cosas como Dios dice que lo hagamos. Número 4, y con este termino. Nuestra adoración puede abrir la puerta para que otros conozcan a Cristo Jesús. Lo más impresionante en este relato no es que Pablo y Silas fueran libres, sino más bien que el carcelero y toda su familia y todos los que están a su alrededor fueron salvos. Aquí dice que escucharon la palabra de Dios. Igual que en Almolonga, lo más impresionante no fue que Mariano de la iglesia del Calvario provocar a través de sus oraciones y su entrega y las demás iglesias que existiera un avivamiento en ese lugar. Lo más impresionante fue la cantidad de gente que recibió a Jesucristo en sus corazones y toda una ciudad, 90% de los habitantes fueron transformados. Eso es lo más impresionante.
Pero eso se logra como a base de oración, de adoración, de entrega, de lectura a la palabra, de que nosotros andemos y busquemos la santidad en la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. En la cárcel misma, en este pasaje, en este relato, hubo un pequeño avivamiento. Vean qué interesante, hubo un pequeño avivamiento. Los que estaban ahí posiblemente todos eran romanos, ciudadanos romanos o no sé, porque estaban en una ciudad que estaba bajo el dominio romano, los filipenses, ahí nace la iglesia filipenses. Ellos estaban ahí. ¿Qué se iban a imaginar los que estaban ahí que se iban a abrir las puertas y que iban a conocer de Jesucristo y que había un loco llamado Pablo con Silas y que le iban a predicar la palabra, que iba a haber un terremoto, que todo se iba a sacudir, que los tenía prisioneros se iba a convertir? Nadie sabía. Hubo un avivamiento. Aquí hay mucha gente allá afuera que no conoce al Señor y no se imaginan que usted y yo estamos orando para que algo suceda en esta ciudad. Así como usted y yo nunca nos imaginamos que alguien iba a estar orando, ayunando, ofrendando, asistiendo a actividades de oración para que gente como usted y yo hoy estemos en un lugar como este, disfrutando de la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Hechos 16, 30 y 31 dice en este relato: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando oramos en medio de nuestras pruebas, otros están observando. Y no son los extraterrestres, ¿verdad? Que dicen, alguien nos está mirando. No, no, no. La gente está mirando cómo usted actúa. Los presos estaban escuchando. El carcelero estaba mirando. Toda la familia fue alcanzada porque ellos escucharon, vieron lo que estaba sucediendo. Quiero decirle en esta mañana que a usted, que es padre o madre de familia, sus hijos están viendo cómo usted se comporta. Sus hijos están viendo al padre y a la madre correctos según los propósitos de Dios, que no negocian los valores y los principios que están escritos en la palabra, o están viendo otra cosa. Porque hay gente que a veces quiere que en las iglesias le traigan a los chiquillos allá a la escuela y a algunos adolescentes o qué sé yo, jóvenes, quieren que el pastor o los líderes le transformen a sus hijos. No, ellos aprenden y todos aprendemos del ejemplo que les damos. ¿Cómo usted le va a decir que no haga una cosa que usted hace? Ay, mi amor, no fume, y usted allá parece una chimenea. Ay, mi amor, cuídese de echar las agüitas milagrosas, esas amarillas, agüitas espirituosas, y usted se las echa. No maldiga, no diga palabras feas, obscenas, pero usted sí las dice. Eso no funciona. Déjeme decirle que no funciona, no funciona, no funciona. El ejemplo habla más que cualquier cosa. A veces tenemos que aplicarnos aquel dicho que dice: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejas escuchar lo que dices. Hola, qué duro, ¿ah? Eso es predicar con el ejemplo. Nuestra reacción frente al dolor puede convertirse realmente en un testimonio para muchas otras personas. Mateo capítulo 5 y 16 dice Jesús: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es recitar la palabra de Dios. Este pasaje dice que nosotros somos luz y debemos hacer que esa luz brille, la luz de Jesucristo en nosotros, para que los demás glorifiquen y digan: ese Ignacio que amanecía de goma todos los domingos, todos los sábados, todos los viernes se iba de tanda, ese algo le sucedió. Ese recibió a un tal Jesucristo en su corazón y su vida fue transformada, y ya no hace esto, ya no hace lo otro, ya no anda en San José de noche, ¿ah? Como decía aquel, no con noche, changoche de noche. Tiene que haber algo que transforme la vida de los demás, y a veces no son palabras, muchas veces son hechos. La adoración que nace en una cárcel puede convertirse en la llave de salvación para muchos. Para muchos. Quiero terminar con una oración
Y aún, si usted ha estado experimentando una cárcel diferente a la que el relato bíblico nos enseñó, que sé que es así porque estás en este lugar, pero has estado viviendo una situación complicada, ya sea emocional, económica, de salud, familiar, laboral, póngale el nombre que usted tiene ahí, porque usted es el que está viviendo en un cepo, con cadenas, en la cárcel de más adentro. Quiero invitarle para que usted no viva más así y que le entregue eso al Señor. Y quiero invitarle a que aún se venga para acá adelante y que se postre, no delante de mí ni de los muchachos de la alabanza, porque nosotros mismos hemos experimentado nuestras propias situaciones, sino que lo haga delante de Dios y que comience a adorarlo. Ya no le traiga a decir, Señor, acuérdate de esto que estoy viviendo. No, comience a adorarlo. Y es posible que esas cadenas hoy se abran, esa cárcel se abra, esas puertas se abran. Y si no fuese así, sigue adorando al Señor, porque no depende de las circunstancias, sino que nosotros dependemos del Señor en esta preciosa mañana. Vamos a orar y vamos a adorar al Señor, porque Él merece todo. David perdió una batalla porque dejó el lugar donde debía estar. Pablo y Silas vencieron una batalla porque aún estando donde no querían estar, decidieron en sus corazones permanecer en la presencia de Dios. Quizás hoy has llegado sintiéndote encerrado por la ansiedad, quizás por el temor, como decíamos, por una enfermedad, una crisis familiar, una carga espiritual. La invitación del Espíritu Santo en esta mañana es: no que ignores tu problema, porque ahí está, sino más bien que no permitas que ese problema, esa situación ocupe el lugar que solo Dios debe tener. Antes de pedir que el Señor abra esas puertas de esa cárcel, que esas cadenas caigan, que ese cepo sea abierto, sé honesto con el Señor en esta mañana, sé honesta. Y hasta esta pregunta: ¿estoy adorando al Señor? ¿He estado adorándolo? ¿O solo he estado quejándome? Pregúntate en esta mañana: ¿estoy mirando las cadenas y las circunstancias que me rodean? ¿O estoy mirando a Jesucristo? Y aún quiero ir un poco más allá. Pregúntate: ¿el fuego del Espíritu Santo está ardiendo en mi corazón? Y si es así, ¿está ardiendo aún en la medianoche? Simbólicamente la medianoche, entendiendo en el tiempo más difícil, más complejo. Quiero animarte a que seas honesto y honesta con el Señor ahí donde estás, y que comiences a adorarlo, a exaltarlo, a bendecirlo. Y vamos a abrir este lugar por si usted quiere venir y postrarse, no delante del problema, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a acompañarte a orar por ti y contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias porque tú, Señor, estás aquí con nosotros. Hoy no nos enfocamos en todas esas situaciones, Señor, que hemos estado pasando. Hoy no nos enfocamos en esos problemas. Hoy no nos enfocamos, Señor, en esa enfermedad, en esa situación económica, en ese hijo rebelde, en ese padre ausente, en esa situación familiar, en esa falta de trabajo.
Hoy nos queremos enfocar en ti. Hoy queremos adorarte. Eso es. Qué lindo. Ríndelo todo al Señor. Puedes pasar con toda confianza. No lo haces ante mí. Tienes abierto el trono de la gracia, ese abierto por el sacrificio de Jesucristo, para que rindas todo y que rindas tu mejor adoración al Señor en esta mañana. Le digas: Señor, aquí estoy, mi mirada puesta en ti como debe ser, no en mis problemas, mi mirada puesta en ti. Porque tú guardas en perfecta paz aquellos cuyo pensamiento perseveran en ti. Porque entendemos que los planes tuyos son planes de bien y no de mal, para darnos el final que anhelamos. Somos gente carente, gente que te necesita en los momentos buenos y en aquellos que parecieran no buenos. Hoy lo rendimos todo, hoy lo rendimos todo, hoy lo rendimos todo.